creador de todas las cosas, Dios nos ha dado la capacidad de nosotros de ser creativos en muchas áreas. Sé que algunos de nosotros estamos en un tiempo que estamos empezando este camino, pero en el tiempo de Dios, o lo que Dios está haciendo con usted, va a hacer que un día usted sea una persona muy productiva, porque usted se tiene que parecer a su Dios, a su Creador. Él es el creador de los cielos y la tierra. Nuestro Dios es productivo, hace las cosas de donde no hay, Él las crea. Donde no existe nada, Él lo hace que exista, de lo invisible a lo visible. Pero hoy vamos a hablar un tema acerca de la productividad que tiene que ver con ser discípulos de Cristo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 14, el verso 13 al verso 21. Y usted va a ver por qué muchas veces no estamos siendo productivos, o qué nos va a ayudar a nosotros para que seamos más productivos en todas las áreas de nuestra vida. En nuestra área material, pero principalmente en el área espiritual. Mateo capítulo 14, el verso 13, el verso 21. Principalmente, Dios quiere hablarnos a nosotros acerca de la productividad. Esta palabra Dios todo este mes ha estado hablando conmigo y quiero transmitir todo lo que Dios quiere para su iglesia. Mateo capítulo 14, el verso 13, el verso 21. Cuando lo tenga, dígame amén y así nos gozamos de una manera especial en esta tarde. Mateo capítulo 14, el verso 13, el verso 21. ¿Lo tiene? Ok, miren lo que dice la palabra del Señor, honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oyéndolo Jesús, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. ¿Ahí está usted? Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y oiga, la iglesia había que caminar mucho para llegar a donde estaba la iglesia, porque donde está Jesús está la iglesia, ¿verdad? Mire, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y cuando anochecía, se acercaron a él, ¿quiénes? Sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Le dijeron la verdad. Verso 18. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes ¿a quiénes? A los discípulos. Y los discípulos ¿a quiénes? A la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Padre, en el nombre de Jesús, seguimos en tu presencia. Qué lindo servicio, qué linda presencia tuya en este lugar. Amén. Nos estamos gozando en tu presencia. En medio de esta oración, Padre, y pidiéndote por cada uno de los que estamos aquí para que tú nos hables como siempre nos has hablado, Señor. Te pido también por mis hijos, por Joshua, Señor, te pido en el nombre de Jesús, declaro sanidad sobre su cuerpo. Creo que va a haber, Señor, un milagro. Creo que tú tienes grandes propósitos con él, con mis hijos, Señor, y con mi esposa. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y también te pido, Señor de la gloria, una vez más, que salgamos de este lugar bendecidos con tu palabra, con un corazón humilde, abierto para recibir tu palabra y poder salir de este lugar bendecidos de una manera especial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Mantenga su Biblia abierta en estos pasajes. Y oré también por mi esposa, porque yo me enfermé y aunque estaba durmiendo en otro cuarto en la casa, usted sabe que eso se riega, el darle gripe a uno. El chiquitío, el Manuel se me enfermó y el Manny anda besando al chiquitín, y ahora el chiquitín antier amaneció también ahí como mero mocoso, pero el día de hoy ya lo vi mejor, así que oramos para declarar más bendición, ¿ok? Por eso no está mi esposa el día de hoy aquí con ustedes. La semana pasada estuvo, pero hoy
no pudo estar por eso, ¿ok? Así que siempre oren por nosotros. Y como dijo el hermano Sergio, yo sentimos cuando la iglesia está orando mucho también por nosotros. Así que muchas gracias. Amén. Los panes para los discípulos, y los discípulos le dan el pan ¿a quién? A la multitud. Entonces hoy quiero hablar que para uno ser productivo, uno necesita ser discípulo de Jesucristo. Amén. Miren lo que dice Mateo capítulo 28. Sigue unos capítulos adelante en la Biblia, Mateo capítulo 28. Y busque el pasaje de Mateo capítulo 28 en el versículo 19. 19 y el versículo 20. Mateo capítulo 28, el versículo 19 y el verso 20. Unos capítulos adelante, ahí en el mismo evangelio de Mateo. Miren lo que dice. Por tanto, Jesús les da esta comisión que es conocido por ustedes, pero miren lo que vamos a hablar aquí. Por tanto, id y hacer discípulos a todas. Note que en otro pasaje, por ejemplo en Marcos, váyase al evangelio de Marcos, en el último capítulo de Marcos, creo que es el capítulo 16 si no me equivoco. Marcos 16, el verso 15, Marcos capítulo 16, el verso 15 en adelante. Luego regresamos a Mateo 28. Marcos 16, verso 15 en adelante. Miren que lo que dice. Y les dijo, el verso 15, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Miren la diferencia que hay en el evangelio de Mateo al evangelio de Mateo, al evangelio de Marcos. Y uno dirá, no hay mucha diferencia. Hay muchísima diferencia en decir ir y predicar, simplemente predicar. Dice, para que todo aquel que creyere fuere salvo. O sea, el que creyere se vuelve creyente. Ahora, en Mateo hay una gran diferencia. Podemos decir que no, pero sí. Mira lo que dice Mateo 28, el verso 19, una vez más. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Este versículo nos enseña algo muy hermoso y muy importante. No es que Marcos está mal con decir ir y predicar, porque cuando nosotros predicamos con nuestro testimonio, predicamos cuando le decimos a alguien Dios te bendiga, predicamos cuando le decimos a alguien vamos para la iglesia, predicamos de muchas maneras, pero hacer discípulos es otra cosa. Ahora yo quiero empezar diciendo esto porque todo aquel que es discípulo de Jesucristo es productivo. Siempre saca algo, siempre tiene algo para dar. Siempre irá como la luz en aumento. Siempre va a haber la gloria de Dios cada día más y más. Y todo eso, ¿cuánto lo queremos? ¿Verdad que sí? Yo creo que todos los que estamos aquí queremos ver más. Quisiéramos ver más. Mire la diferencia. No es que Marcos está mal. Marcos se está enfocando en que vaya usted y predique. Y el que cree se hace ¿qué? Creyente. Ahora, todos los discípulos son creyentes, pero no todo creyente es discípulo. ¿Me entendió? Todo el que es discípulo de Cristo es creyente, porque para ser discípulo, yo necesito creer en el que estoy considerando mi maestro. ¿Me está siguiendo? Todo aquel que es discípulo es creyente, cree en Dios, confía en Dios, vive para Dios. Pero no todo aquel que es creyente es discípulo. Amén. La palabra discípulo de Cristo yo me la tengo que ganar. Una parte le toca a la iglesia, a los ministros, de todo lo que tiene que ver con la congregación de una iglesia, y la parte que le toca personalmente a cada uno, que es decisión. De quedarme como creyente o de convertirme en un discípulo de Jesucristo. ¿Me estoy explicando? ¿Qué es un discípulo? ¿Qué usted sabe de lo que es un discípulo? ¿Qué es? ¿Qué usted entiende de lo que es un discípulo? Cuando nosotros vemos en el diccionario que esta palabra significa, mire lo que el diccionario dice: alguien que sigue las pisadas de su maestro, un aprendiz o un estudiante de un maestro, alguien que se parece a su maestro. ¿No? Ahora, si nuestro maestro es nuestro Señor Jesucristo, lo que la Biblia entonces me está enseñando a mí, que para yo ser su discípulo, yo tengo que seguir las pisadas de Cristo. Tengo que parecerme A Cristo. Tengo que honrar, tengo que ser estudiante. Por eso ve que
Todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. Hebreos capítulo 12, el verso 2, acompáñenme. Es uno de los últimos libros de la Biblia. Hebreos capítulo 12, el verso 2. Está cerca, antes de Pedro, antes de Primera de Pedro, antes de Santiago. Hebreos capítulo 12, el verso 2, pero apúntalo ahí en algo que pueda apuntarlos, si tiene donde tomar nota. Miren lo que dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Tiene que ver lo mismo lo que sigue diciendo, pero dice: puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, que es el autor, que es el principal de toda la obra de el mundo, la tierra, la salvación del hombre. Es una obra de teatro de Dios. Dios sabe el inicio y sabe el final de todas las cosas. Él sabe cuando las luces se van a terminar, Él ya sabe lo que va a pasar. Amén, ¿estamos de acuerdo? Pero aquí la Biblia nos está dando un consejo: puesto los ojos en ¿quién? ¿Por qué el escritor de Hebreos dice esto? Porque nuestra mirada, nuestra dirección, nuestros ojos, nuestro aprendizaje, nuestro maestro principal tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. A Él yo tengo que tratar de parecerme. Está bien de que tal vez usted, hoy hay nuevas modas, tal vez ya no se peinan igual como se peinaban antes y todo eso, ¿verdad? Y más de alguna persona, usted vio en la televisión y dice: yo me quiero peinar así, hoy quizás el domingo vino peinado así, ¿ah? Está bien eso no es ningún problema. Media vez usted pues se mantenga en una dirección correcta y usted crea que el Espíritu Santo le da lo que, tranquilo. Pero en lo que tiene que ver con mi conducta, con mi forma de caminar, con mi forma de ser, con mi testimonio, con lo que yo represento, yo tengo que investigar más de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso tengo que estar en la palabra. Porque para yo ser un discípulo de Jesús, entonces yo tengo que investigar, porque Él va a ser mi maestro, tengo que seguir sus pisadas, soy un estudiante de Él y me tengo que parecer a Él. Por eso Hebreos dice: su mirada, puesto los ojos en Jesús. Cuando alguien, oiga bien lo que pasa muchas veces con nuestro... A mí me vienen desánimos, yo sé que a muchos de ustedes le han venido desánimos. El problema es que cuando alguien se desanima, pone la mirada en un desanimado. ¿Usted lo ha visto eso? Cuando alguien está desanimado, se toma el café con otro desanimado y quiere seguir. No, yo no. ¿Y tú? Yo tampoco. Ya no sigamos entonces. Amén, dicen los dos juntos. Ya no sigamos adelante. Pero cuando tú pones la mirada en Jesús, aunque era pesada la cruz, aunque lo habían, hermano mío, golpeado como lo golpearon, la película de la Pasión de Cristo, muchos dicen que era brutal y criticaron al escritor y al que creó incluso dijeron: wow, esto está exagerado. Pero nosotros por la Biblia entendemos que sí, Él sufrió. Dice que fue molido, imagínense, desfigurado, dice Isaías, un hombre desfigurado. O sea que Él era hermoso posiblemente, de parecer físico, era hermoso, pero cuando lo golpearon, cuando llegó la cruz, llegó desfigurado, pero nunca se desanimó. Más bien cuando le escupían, cuando le dijeron: baja de ahí, Él decía: ellos no saben lo que hacen, Padre, perdónanos. Hasta que llegó el momentito que dijo: consumado es, terminó su obra. Por eso dice la Biblia: puesto los ojos en el que nunca se desanima, puesto los ojos en el que llegó al final y venció, puesto los ojos en aquel que puede, aleluya, ayudarnos y salir adelante, en Él. Para ser un discípulo me tengo que parecer a Él, entonces mi mirada tiene que estar puesta en Él, tengo que investigar más de Él. ¿Qué tiene que ver esto con ser productivo? Volvamos a Mateo y usted va a ver algo hermoso aquí. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, el verso 10 y el verso 11. Aleluya, puesto los ojos en Jesús. Mateo capítulo 13, verso 10 y verso 11. Evangelio de Mateo, ¿lo tenemos? Mire lo que dice: entonces, acercándose, ¿quiénes? Tenemos que volverlo a leer. Mateo 13, 10 dice: entonces, acercándose los discípulos. Noten que a Jesús siempre lo rodeaba una gran multitud. Pero los que más se acercaban al final de la prédica que Jesús daba, ¿eran quiénes?
Acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Mire la contestación, y esto es una riqueza. Oiga lo que hay para los discípulos. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros, ¿a quiénes? Oiga, note que grandes multitudes seguían a Jesús. Y cuando, imagínense, el predicador Jesús, wow, la gloria sea del Señor, ¿a qué buenos predicadores? Uno soy yo, la gloria sea del Señor. Pero imagínense el mejor predicador de los predicadores, oír un día a Jesús. Multitudes, 5,000, 10,000, 15,000, 5,000 sin contar las mujeres y los niños, imagínense, como 10,000 gente. De toda esa gente, ¿usted cree que hay gente que creyó, que creía? Sí, de ahí el evangelio se regó por todo el mundo. Gente oía el mensaje y creía y lo recibía el reino, recibía a Jesús. Pero los discípulos se quedaban al final del culto y se acercaban al maestro y le dicen: ¿por qué les hablas así por parábola? Y él les da esta contestación, y nosotros recibamos esto que es lindo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, aleluya. Sigue leyendo algo más aquí en el capítulo 13, el verso 36. El capítulo 13 de Mateo, el verso 36. Entonces, ahí está usted. Despedida la gente se había ido. Entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos. Usted está leyendo también conmigo, ¿verdad? Se habían ido todos ya, pero habían personas que tenían hambre de entender específicamente el mensaje. ¿Estoy explicando? Hay personas que se conforman con que está bonito. Sí, está bonito, pero yo quiero entender el propósito de Dios para mi vida. Entonces posiblemente tengo que dar un poquito más de mí. ¿Alguien me está siguiendo? Entonces ellos se quedaban, al final de todos se iban, pero ellos se quedaban. Y le dice: explícanos. ¿Y qué es lo que Dios hacía? Él les explicaba cada parábola. Lo que la gente no entendía, solamente se gozaban con el mensaje, con los milagros, y aplaudían: wow, qué tremendo esto. Pero había gente que se quedaba y quería una explicación de los misterios del reino, de los propósitos. Gloria a Dios. Este año 2016 yo no me puedo quedar igual, yo quiero más. Sí, Señor, amén. Yo quiero más, y no estoy hablando solamente de que la iglesia se nos siga llenando más de más personas bellas como usted, sino que yo quiero más de Él, quiero conocerlo más, quiero acercarme más, pero tengo que entender que un discípulo está dispuesto a perder un poco de lo que él hace en su tiempo personal para dedicarle más tiempo a la presencia de Dios. No le importa que a veces las horas pasen, él necesita saber más de Dios, él quiere más de Dios. No le importa si el tiempo se está terminando. Hey, hay personas que dicen: déjame de hablar de eso porque ahorita viene mi novela. ¿Cuánto me dice a Dios? Y no estoy condenando a nadie que haya visto alguna novela, porque no lo mire, hoy entendemos nosotros por la palabra que esto no tiene nada que ver con que usted se va a perder o se va a... No, eso no tiene nada que ver. Tiene que ver cuando usted es idólatra con eso. Se fueron los amenes y nadie dijo aleluya. Pero cuando yo soy idólatra con algo, hermano mío, yo estoy mal con Dios. ¿Alguien me entiende? ¿Y me entendió? Den un aplauso a Jesucristo entonces. Amén. Note lo que le voy a decir en Mateo capítulo, vea conmigo, Mateo capítulo 8, el verso 18. Los discípulos tienen la oportunidad de que el maestro les explique las cosas. Los discípulos tienen la oportunidad de repartir el pan. Pero los discípulos también, aleluya, miren lo que dicen de los discípulos. Pasan por ciertos procesos. Mateo capítulo 8, el verso 18 en adelante. ¿Todo lo tiene? Mire lo que dice. Viéndose Jesús rodeado de ¿qué? Había mucha gente. Mandó a pasar
Y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Recuerden que estamos a final de año, y a finales de año son las mejores promesas. Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y con eso los desanimó. Verso 21. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren. Aquí dijo algo muy fuerte, pero se lo voy a explicar y continuamos. La persona, a la Biblia, cuando estamos lejos de Dios, nos habla y nos dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tenemos una muerte espiritual. O sea, había alguien ahí sin Dios en una muerte espiritual y iban a enterrar a alguien en la muerte física. Por eso les dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, porque lejos de Cristo, fuera de Cristo, estoy muerto espiritual. Por eso dijo el día, porque Cristo donde estaba, en otro lado. Y él dice: deja que los muertos, porque los vivos ¿dónde están? Conmigo, fue lo que él dijo. Pero él lo que está diciendo aquí, que para ser discípulo de Cristo no podemos nosotros creer que las cosas son fáciles. Él está diciendo que a veces no tiene dónde dormir. Él está diciendo